Ese perro no es normal. Nunca lo ha sido, sentenció la mujer, justo antes de que los agentes se la llevaran. Su mirada, una mezcla de pavor y reverencia, se clavó en Rex. Lo que parecía un día cualquiera para un oficial en el aeropuerto, se transformó en la operación más peligrosa y reveladora de su vida, cuando su compañero canino detectó algo que ningún humano o máquina logró percibir. Lo que descubrieron juntos cambiaría para siempre el rumbo de la seguridad internacional y la compleja relación entre la ciencia, la moralidad y la lealtad. Antes de sumergirnos en esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. En el bullicioso vestíbulo del aeropuerto internacional, el oficial Mark Daniels se ajustó el uniforme y consultó su reloj por tercera vez esa mañana. A su lado, Rex, un pastor alemán de 7 años, observaba con sus inteligentes ojos marrones el flujo constante de pasajeros. Aquel mes, el dúo cumplía 5 años de servicio juntos, y su rutina se había convertido en algo tan predecible como reconfortante. «Vamos allá, chico. Hora de empezar la ronda», murmuró Mark, ajustando la correa de Rex. El perro respondió con un leve movimiento de cola, ya familiarizado con el ritual diario. Comenzaron por la Terminal Este, donde los vuelos internacionales llegaban a intervalos regulares durante toda la mañana. El aeropuerto era una sinfonía de sonidos, anuncios por megafonía, el siseo de las ruedas de las maletas sobre el suelo pulido y conversaciones en decenas de idiomas. Para Mark, aquel ruido se había convertido en la banda sonora de su trabajo. A sus 38 años, valoraba la estabilidad que le ofrecía su puesto. Nada de situaciones imprevisibles o peligrosas, solo rondas regulares, verificaciones ocasionales de equipaje y la compañía infalible de Rex. «Buenos días, Daniels», lo saludó Rodríguez, una colega del equipo de seguridad, al pasar a su lado. «¿Todo tranquilo en el sector C?» «Como siempre», respondió Mark con un gesto casual. «Otro día en el paraíso». Así describía su trabajo a amigos y familiares. No era glamuroso ni emocionante, pero era estable y le proporcionaba una silenciosa satisfacción. A diferencia de otros oficiales que buscaban la adrenalina de los grandes casos, Mark encontraba placer en la rutina bien ejecutada, en el profesionalismo discreto que mantenía a miles de personas seguras cada día, sin que ellas siquiera lo notaran. Rex caminaba obediente a su lado, con una postura relajada pero siempre alerta. Años de entrenamiento y experiencia le permitían filtrar el caos de movimientos y olores sin distraerse. Su compenetración había evolucionado hasta convertirse en algo casi telepático. Mark podía detectar los cambios más sutiles en el comportamiento de Rex, mientras que el perro respondía al más leve toque en la correa. Se detuvieron cerca del control de seguridad Charlie, observando a los pasajeros. Mark consultó la programación en su tableta. El vuelo EA-227, procedente de Frankfurt, llegaría en 30 minutos, seguido de conexiones de París, Londres y Dubái. Una mañana de martes completamente normal. «Oficial Daniels», sonó la voz del supervisor por la radio. «¿Podría hacer una verificación en la cinta de equipajes de la terminal internacional? Pura rutina». «En camino», respondió Mark, guiando a Rex hacia la zona indicada. Mientras avanzaban por el amplio corredor, Mark pensó en cómo Rex había madurado desde que llegó, siendo un enérgico recluta de 2 años. Ahora, a sus 7, era un profesional consumado, centrado, fiable y con el carácter justo para que su compañía fuera agradable sin comprometer su eficiencia. En la zona de recogida de equipajes, el personal se movía con agilidad, preparándose para la llegada del vuelo de Frankfurt. Mark se posicionó estratégicamente en una esquina, permitiendo que Rex observara toda el área. Presencia visible, vigilancia discreta e intervención solo cuando fuera necesario. Esa era la esencia de su labor. 15 minutos más y nos vamos al sector D,
comentó Mark, más para sí mismo que para Rex. El perro mantuvo su postura atenta, sus ojos siguiendo el movimiento de personas y maletas como un radar silencioso. Para cualquier observador casual, no era más que otro elemento de la rutina aeroportuaria. Nadie podría haber imaginado que, en las próximas horas, esa ordinaria pareja se convertiría en la primera línea de defensa contra una amenaza que ningún protocolo de seguridad convencional podría detectar. La primera señal de que aquel día sería diferente llegó cuando Rex, súbitamente, se tensó durante la patrulla cerca de la puerta C-42. Los pasajeros del vuelo de Frankfurt comenzaban a reclamar sus maletas, y Mark notó al instante el sutil cambio en su compañero, la leve rigidez de sus hombros, la inclinación casi imperceptible de sus orejas hacia adelante. Tras 5 años juntos, Mark leía esas microexpresiones con la misma claridad con la que Rex podría estar hablándole. Algo había capturado la atención del perro, aunque en medio de aquel mar de viajeros y maletas, Mark aún no podía identificar qué era. Siempre se había enorgullecido de confiar en los instintos de Rex, incluso cuando contradecían su propia percepción. En innumerables ocasiones, el agudo olfato del perro había detectado contrabando que ningún humano habría encontrado. Drogas cosidas en el forro de un oso de peluche, animales exóticos ocultos en libros con doble fondo, o pequeñas cantidades de explosivos enmascarados con perfumes intensos. Pero hoy era distinto. Rex no emitía su señal habitual para el contrabando. En su lugar, había una intensidad inusual en su mirada, una inquietud que Mark nunca antes había presenciado. Mientras continuaban la patrulla, Mark intentó ignorar su creciente desasosiego, atribuyéndolo a una simple paranoia. Quizás estaba proyectando su propia intranquilidad en Rex. Los últimos meses se habían vuelto cada vez más monótonos, y a veces se preguntaba si su carrera se reduciría a eso: círculos interminables por la misma terminal y controles de rutina que rara vez conducían a algo significativo. ¿Ves algo, chico?, murmuró, observando atentamente al perro. Rex no reaccionó al sonido de su voz, manteniendo su foco fijo en dirección a la cinta de equipajes. Su comportamiento se volvió imposible de ignorar a medida que se acercaban. Las fosas nasales del perro se dilataban una y otra vez, y sus ojos barrían el entorno con una urgencia anómala. Cuando Mark intentó guiarlo hacia el siguiente punto de control, Rex se resistió por primera vez en años, tirando suavemente de la correa en dirección a la cinta, donde comenzaban a aparecer las maletas del vuelo de Frankfurt. Esto es nuevo, pensó Mark, sintiendo un escalofrío inexplicable. En 5 años, Rex jamás había desobedecido una orden directa. Algo iba decididamente mal. En una fracción de segundo, tomó una decisión. Seguiría la iniciativa de Rex. De acuerdo. Veamos qué es lo que percibes, murmuró, permitiendo que Rex lo guiara hacia la cinta. La zona estaba abarrotada de viajeros ansiosos. Mark observó la mezcla habitual de ejecutivos impacientes, familias con niños excitados y turistas solitarios. Nada parecía fuera de lo común, pero la creciente agitación de Rex sugería lo contrario. Tranquilo, chico, susurró Mark, sintiéndose de repente cohibido por el comportamiento inusual de su compañero. La atención de Rex se agudizó cuando un conjunto de maletas negras apareció en la curva de la cinta transportadora. De repente, Mark tuvo la certeza inexplicable de que lo que fuera que estuviera alterando a Rex estaba a punto de revelarse. Equipajes del vuelo EE-127 de Frankfurt, ahora en la cinta 3, anunció una voz mecánica por megafonía, casi como una señal. Mark contuvo la respiración mientras observaba a Rex fijar su atención en una maleta negra específica, en apariencia idéntica a las decenas que circulaban. Pero para Rex, esa maleta era única. El perro emitió un sonido gutural, algo entre un gemido y un gruñido. Un sonido que Mark jamás le había oído. La transición de una patrulla rutinaria
a una situación de crisis ocurrió en un parpadeo. En un instante, Rex alertaba con precisión controlada. Al siguiente, se abalanzó con tal fuerza que Mark casi perdió el control de la correa. Las poderosas mandíbulas del pastor alemán se cerraron sobre la anodina maleta negra. Su gruñido, profundo y amenazador, era algo que Mark nunca había escuchado. A su alrededor, los viajeros retrocedieron alarmados, creando un círculo de espacio vacío que crecía por segundos. Rex se negaba a soltar su presa. Esto no era el protocolo. Era algo completamente diferente, algo visceral. El entrenamiento de Mark se activó de inmediato. Hizo una seña al personal de seguridad mientras luchaba por mantener el control. Alerta K9 en la zona de equipajes B. Necesito evacuar esta área y asistencia de supervisores. ¡Ahora! Su voz proyectaba la autoridad necesaria para iniciar los protocolos de emergencia sin sembrar el pánico, aunque sentía su corazón martilleando contra sus costillas. Los oficiales comenzaron a dirigir a los viajeros hacia las salidas mientras establecían un perímetro. Mark vio a su colega Rodríguez ya con la radio en la mano, probablemente llamando al equipo de artificieros. Por toda la terminal, los guardias tomaban posiciones estratégicas, sus expresiones profesionales enmascarando cualquier ansiedad. A medida que el área se vaciaba de civiles, el silencio se volvió casi palpable, roto únicamente por el gruñido incesante de Rex y el zumbido de la cinta transportadora, ahora detenida. Mark mantenía una apariencia serena por el bien de sus colegas, pero su mente repasaba febrilmente las posibilidades. Rex no estaba mostrando su respuesta entrenada para explosivos o narcóticos. Esto era otra cosa, algo que había desatado en el perro un instinto protector más primario. Fuera lo que fuese que había en esa maleta, Rex lo percibía como una amenaza inmediata. ¿Cuánto tardan los artificieros?, preguntó Mark a Rodríguez, que se acercó con cautela. 3 minutos. Ya hemos evacuado esta sección. Ella vaciló, observando a Rex. Nunca lo había visto reaccionar así. ¿Qué crees que es? No lo sé, respondió Mark, negando levemente con la cabeza. No es el comportamiento estándar para nada que hayamos encontrado antes. Se inclinó un poco, hablándole a Rex en un tono bajo y tranquilizador. Tranquilo, chico. He captado el mensaje. Nos estamos ocupando. El equipo de artificieros llegó con una eficiencia impecable. Sus pesados trajes de protección creaban un contraste surrealista con la atmósfera normalmente relajada de la zona. La teniente Walsh se acercó a Mark mientras su equipo desplegaba su equipamiento a una distancia segura. ¿Qué tenemos, Daniels?, preguntó, sus ojos evaluando el comportamiento de Rex con interés profesional. Amenaza desconocida, respondió Mark. Nunca ha reaccionado así. No es su alerta estándar para explosivos o narcóticos. Walsh asintió, comprendiendo la gravedad. Cuando un perro con la experiencia de Rex exhibe un comportamiento anómalo, es una señal que no se puede ignorar. Necesitaremos que alejes al perro para que podamos examinar la maleta, indicó Walsh, mientras su equipo preparaba un robot teledirigido. Mark asintió, pero dudó. No estoy seguro de que obedezca. Nunca lo he visto tan obsesionado. Inténtalo, respondió Walsh. Mark se arrodilló junto a Rex, colocando una mano firme en su hombro. Rex, suelta, ordenó, usando tanto la voz como la señal manual que normalmente bastarían. Por primera vez en años, Rex vaciló. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Mark antes de volver a la maleta. Tras una segunda orden, más firme, Rex finalmente liberó su presa, pero permaneció intensamente concentrado, su cuerpo temblando levemente por el esfuerzo de contenerse. El aeropuerto había entrado en protocolo de bloqueo total. Los vuelos eran desviados, y un silencio antinatural se había apoderado de una de las terminales más concurridas del país. El robot del equipo de artificieros avanzó, sus pinzas metálicas listas para recoger la maleta y llevarla a la zona de contención.
La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar. Mark permanecía a la distancia de seguridad designada, con Rex pegado a su lado. El perro, aunque obediente, seguía inquieto, gimiendo suavemente como si intentara comunicar una última advertencia desesperada sobre el contenido de aquel equipaje. Se revisaban simultáneamente las cámaras de seguridad del área de clasificación de equipajes en un intento por identificar a la persona que había facturado la maleta sospechosa. «Iniciamos el procedimiento de apertura», anunció Walsh por la radio. «Todo el personal no esencial debe mantener una distancia de seguridad». Mark observaba atentamente los monitores que mostraban la señal de la cámara del robot. La maleta en sí parecía completamente ordinaria. Un equipaje negro de tamaño mediano con ruedas, del tipo que miles de viajeros transportaban a diario. Nada en su apariencia externa sugería el peligro que Rex había detectado con tanta intensidad. El chasquido metálico del cierre al ser manipulado por las herramientas remotas resonó en el espacio ahora vacío. La tapa de la maleta se levantó lentamente y la cámara ajustó su enfoque para revelar el contenido. Cuando la imagen se estabilizó, el suspiro colectivo del equipo de seguridad fue audible. En lugar de los explosivos o narcóticos a granel para los que se habían preparado mentalmente, se encontraron mirando a un cachorro diminuto y tembloroso. Un Golden Retriever de apenas 8 semanas, envuelto en una tela fina empapada en algún tipo de solución química. La respiración del cachorro era superficial, y sus escasos movimientos sugerían una fuerte sedación. «Traigan al control de animales aquí, ahora mismo», ordenó Walsh sin apartar la vista de la maleta. «Y a alguien de los servicios veterinarios». Algo en aquella escena parecía profundamente incorrecto para todos los presentes, trascendiendo el ya de por sí perturbador hecho del contrabando de animales. «Dios mío», murmuró Rodríguez, que se había acercado a Mark. «¿Quién le haría algo así a una criatura tan pequeña?» Mark no respondió, su atención dividida entre el monitor y Rex, que ahora miraba fijamente la pantalla con una intensidad casi humana. Por un instante inquietante, Mark tuvo la impresión de que su compañero comprendía exactamente lo que estaban viendo. No solo un animal en peligro, sino algo mucho más siniestro. Mientras los especialistas en animales se apresuraban a atender al cachorro, el equipo de artificieros continuaba su metódico examen del contenido de la maleta. Bajo la tela que envolvía al cachorro, descubrieron un doble fondo que ocultaba paquetes sellados al vacío de lo que parecían ser narcóticos sintéticos. No eran drogas callejeras comunes, sino algo mucho más sofisticado, a juzgar por su embalaje clínico. Aún más intrigantes eran los estuches impermeables que contenían lo que un técnico identificó como microchips de biotecnología de vanguardia, del tipo utilizado en investigación médica avanzada en lugar de en electrónica de consumo. ¿Esto no es contrabando callejero?, le susurró Walsh a Mark. Su expresión era sombría. «Esto es algo completamente distinto». El jefe de seguridad del aeropuerto se unió a ellos mientras se documentaba el inventario completo del contenido de la maleta. Los compuestos sintéticos requerirían un análisis de laboratorio para su identificación completa, pero las pruebas preliminares indicaban que podrían ser precursores farmacéuticos experimentales, básicamente los componentes básicos para crear drogas de diseño que aún no habían llegado al mercado ni habían sido clasificadas por las agencias antidrogas. Los microchips, por su parte, contenían datos encriptados que exigirían un descifrado especializado. Lo más perturbador de todo fue la constatación de que el cachorro no era una simple distracción, sino parte integral del método de contrabando. Las muestras de sangre recogidas por el veterinario mostraban trazas de los mismos compuestos encontrados en los paquetes, sugiriendo que el animal estaba siendo utilizado tanto como portador vivo como, posiblemente, de conejillo de Indias. ¿Sobrevivirá el cachorro?, preguntó Mark al veterinario de emergencias que había llegado para tratar al animal. «Es difícil saberlo», respondió el médico, comprobando las constantes vitales del cachorro. «Ha estado expuesto a compuestos que no reconozco,
pero lo estamos estabilizando. El hecho de que siga vivo es una buena señal. Mientras el veterinario trasladaba al cachorro a un transportín adecuado, Mark notó algo extraño. Rex, normalmente reservado con otros perros durante el servicio, intentaba acercarse al cachorro. Su comportamiento era protector, no investigativo. Era como si reconociera algo en el animal más pequeño que los humanos presentes no podían percibir. Mientras Mark observaba cómo las pruebas eran cuidadosamente documentadas y preparadas para su transporte a diversos laboratorios y agencias, una escalofriante comprensión se apoderó de él. Rex no había alertado sobre las drogas, ni siquiera principalmente sobre el cachorro. De alguna manera, había percibido la totalidad de la amenaza a la que se enfrentaban, una que trascendía las categorías estándar. No se trataba solo de contrabando o incluso de crueldad animal. La combinación de productos farmacéuticos experimentales, tecnología avanzada y el uso de una criatura viva apuntaba a algo mucho más siniestro. Contrabando de biotecnología organizada con implicaciones potenciales para la salud pública y la seguridad nacional. Lo que había comenzado como un día de rutina los había sumergido en aguas mucho más profundas y oscuras de lo que jamás habían experimentado. Las imágenes de seguridad finalmente revelaron una pista crucial. Una mujer de unos 30 años, con el pelo oscuro recogido en un moño severo, vestida con un traje de negocios corriente que se camuflaría perfectamente en cualquier entorno corporativo. Las cámaras la captaron acercándose al mostrador de facturación con la maleta negra, para luego abandonarla y salir rápidamente del aeropuerto, minutos antes de la alerta de Rex. El equipo táctico la identificó en las imágenes como Lena Voss, una ciudadana alemana con un historial impecable. Sin antecedentes penales, sin alertas en las listas de vigilancia, nada que hubiera activado un control exhaustivo. Su perfecto anonimato parecía ahora el rasgo más sospechoso de todos. Es impresionante cómo las personas más peligrosas suelen ser las que parecen más normales, comentó Rodríguez, examinando la imagen congelada en el monitor. Parece que podría ser contable o gerente de marketing. El director de la autoridad aeroportuaria, Chambers, llamó a Mark aparte, mientras varias agencias comenzaban a coordinar su respuesta al hallazgo. Necesitamos encontrarla de inmediato, dijo, con su comportamiento típicamente sereno mostrando grietas de genuina alarma. Seguridad Nacional y el CDC están clasificando esto como una preocupación prioritaria de seguridad nacional, basándose en los hallazgos preliminares del laboratorio. Explicó que los compuestos encontrados en la maleta parecían ser precursores de armas biológicas experimentales, no inmediatamente peligrosos en su forma actual, pero potencialmente catastróficos si se combinaban con los catalizadores adecuados. Necesitamos que Rex la rastree a partir de cualquier marcador de olor que tengamos. Dejó un pañuelo en el control de seguridad que podría ayudar. ¿Me está pidiendo que salga de mi jurisdicción?, preguntó Mark, sorprendido. En 5 años, él y Rex nunca habían sido desplegados fuera del perímetro del aeropuerto. Chambers intercambió una mirada con un hombre alto vestido con un traje discreto que Mark no reconoció al principio. Este es el agente Rice, de Seguridad Nacional. Le acompañará. Hay un equipo táctico listo para intervenir cuando la localicen. Su función es solo rastrear, no confrontar. El agente Rice le tendió la mano a Mark. He oído mucho sobre usted y su compañero, oficial Daniels. Lo que Rex ha logrado hoy puede haber evitado algo catastrófico. Estamos lidiando con lo que parece ser una nueva clase de agente de guerra biológica, algo diseñado para la manipulación neurológica selectiva. Por primera vez en su carrera juntos, Mark y Rex estaban siendo desplegados más allá del entorno controlado del aeropuerto. La transición fue abrupta, del mundo familiar y contenido de las terminales y los puntos de control al caótico paisaje urbano del centro de la ciudad, hacia donde Voss había sido vista por última vez. Rex captó el olor del pañuelo abandonado con una determinación inquebrantable, arrastrando a Mark por calles concurridas con una urgencia inesperada.
Mark se sentía, simultáneamente, eufórico y desorientado. Esto era lo que una vez había imaginado que sería su trabajo con Rex, antes de asentarse en la cómoda rutina de la seguridad aeroportuaria. Pero ahora era agudamente consciente de que sus habilidades tácticas estaban oxidadas en este contexto desconocido. ¿Siempre es tan intenso?, preguntó Reis, manteniendo el ritmo a su lado, mientras un discreto equipo táctico los seguía a una distancia prudente en vehículos sin identificar. Nunca lo había visto así, respondió Mark, observando a Rex con una mezcla de orgullo y preocupación. El perro se movía con un propósito único, ignorando las distracciones que normalmente habrían captado su atención, aunque fuera por un instante. Otros perros, gente que intentaba acariciarlo, incluso una hamburguesa caída, que habría sido irresistible en cualquier otro día. Es como si entendiera lo que está en juego. El rastro los llevó a un hotel boutique en el distrito financiero de la ciudad, donde el comportamiento de Rex indicaba que Boss había estado recientemente. Mark se coordinó con el equipo táctico, que los seguía a una distancia discreta, estableciendo un perímetro, mientras confirmaban si la sospechosa todavía estaba en el edificio. La seguridad del hotel cooperó de inmediato al presentar sus credenciales, proporcionando acceso a las grabaciones de vigilancia y a los registros de las tarjetas de acceso. Boss se había registrado 2 horas antes, pero aún no había regresado a su habitación, lo que sugería que podría estar reuniéndose con contactos en otro lugar del hotel o en sus alrededores. Reservó una sala de conferencias privada para las 4 de la tarde, informó el gerente de seguridad del hotel, consultando el sistema. Está programada para los próximos 90 minutos bajo el nombre de Helix Pharmaceuticals. Reis hizo inmediatamente una llamada, hablando en voz baja y urgente. Cuando colgó, su rostro era aún más serio. Helix es una empresa farmacéutica alemana especializada en tratamientos neurológicos. Fue adquirida recientemente por un conglomerado chino más grande. Esto aumenta considerablemente el nivel de preocupación. Mientras esperaban la confirmación visual de la ubicación de Voss, Mark recibió una inquietante actualización del laboratorio que analizaba los compuestos. Los narcóticos sintéticos, hallados en la maleta, contenían marcadores que indicaban que habían sido diseñados para efectos neurológicos selectivos, no para uso recreativo, sino, potencialmente, para convertir las funciones cognitivas en un arma. Aún más preocupante, el material genético extraído de las muestras de sangre del cachorro mostraba evidencias de manipulación genética que no debería ser posible con la tecnología conocida actualmente. Cualquiera que fuese la operación con la que se habían topado, cada vez estaba más claro que representaba un salto significativo más allá de la investigación convencional de armas biológicas. La certeza cayó como un peso sobre los hombros de Mark. Lo que había comenzado como la inusual reacción de Rex a una maleta había estallado en un caso con implicaciones que iban mucho más allá de lo que jamás podría haber imaginado durante su patrulla matutina. El avance llegó cuando la seguridad del hotel identificó a Voss entrando en un comedor privado, reservado a nombre de una cuenta corporativa de Helix Pharmaceuticals. Mark se coordinó con el líder del equipo táctico, el agente Reis, de Seguridad Nacional, para establecer una vigilancia en la sala sin alertar a sus ocupantes. Mediante una discreta observación, confirmaron que Voss estaba reunida con 3 hombres, cuyas identidades fueron rápidamente verificadas en las bases de datos federales. 2 fueron identificados como ejecutivos de empresas farmacéuticas de la competencia, mientras que el tercero no pudo ser identificado, pero parecía ocupar una posición de autoridad, a juzgar por el lenguaje corporal del grupo. «Estamos viendo una reunión de negocios o una conspiración», murmuró Mark, observando el monitor que mostraba las imágenes de la cámara de seguridad instalada a toda prisa. «En mi experiencia, a veces es difícil distinguirlos», respondió Reis secamente. «Especialmente cuando se trata de biotecnología experimental». Mientras la vigilancia continuaba,
los técnicos forenses en el aeropuerto hicieron otro descubrimiento crucial. Los microchips encontrados en la maleta contenían datos de investigación encriptados sobre técnicas de modificación genética, dirigidas específicamente a la barrera hematoencefálica. En esencia, detallaban métodos para crear mecanismos de entrega capaces de eludir las defensas naturales del cuerpo contra sustancias extrañas, para así alcanzar el cerebro. Cuando esta información llegó a Mark a través de su enlace de comunicación seguro, las implicaciones se volvieron escalofriantes. El cachorro no era solo una herramienta de contrabando, sino un sujeto de prueba vivo para una tecnología que podría, potencialmente, ser utilizada como arma para la manipulación cognitiva masiva, o incluso el control mental. Estamos tratando con gente que ve a los seres vivos como herramientas desechables, dijo el especialista en bioterrorismo, que se había unido al equipo de forma remota. El cachorro probablemente no sea el primer organismo de prueba que han usado. Es solo el primero que interceptamos. Con los riesgos aumentando a cada minuto, se tomó la decisión de intervenir y detener a todos los presentes en la reunión del hotel. La operación se planificó con precisión. Múltiples puntos de entrada, protocolos de contención no letales y una cuidadosa coordinación para garantizar que ningún civil corriera peligro. Mark y Rex fueron posicionados para interceptar cualquier posible fuga a través de un pasillo de servicio, un papel que los mantenía involucrados al tiempo que reconocía su limitada experiencia táctica en comparación con el equipo especializado de seguridad nacional. Mientras los agentes irrumpían en el comedor privado, la fase inicial se desarrolló exactamente como estaba previsto. 2 de los hombres fueron detenidos de inmediato, sin oponer resistencia. Operación en curso. La voz de Rey sonó en el auricular de Mark. Objetivos Alfa y Bravo contenidos. Charlie y Delta en movimiento. Posiciones listas. Mark sintió la adrenalina recorrer su sistema mientras apretaba ligeramente la correa de Rex, una señal para que el perro se mantuviera en máxima alerta. Habían entrenado escenarios similares, pero siempre en el entorno controlado del aeropuerto, nunca en una situación real con sospechosos potencialmente peligrosos. Sin embargo, en el caos de la operación, tanto Boss como la figura de autoridad no identificada lograron acceder al pasillo de servicio donde Mark y Rex estaban apostados. El estrecho pasillo estalló en una persecución frenética, con Rex liderando la carga con una determinación singular. Mark se sorprendió ante la transformación de su compañero. Desapareció el metódico perro de seguridad, reemplazado por un cazador primordial, fijado en su presa con una intensidad que rozaba lo salvaje. Acorralaron al hombre no identificado rápidamente, pero Boss demostró una capacidad física inesperada, saltando sobre un carrito de mantenimiento y desapareciendo a través de una salida de emergencia, lo que activó un sistema de alarma en todo el edificio, desorientando temporalmente al equipo de persecución. Sospechosa a la fuga. Pasillo este, tercer piso, informó Mark mientras sujetaba al hombre que había capturado. Solicito refuerzos de inmediato. Rex está en el rastro, pero he perdido el contacto visual con la sospechosa. El prisionero, más tarde identificado como el científico jefe de Helix, observó a Rex con una expresión extrañamente contemplativa, casi como si estuviera evaluando al can profesionalmente. Extraordinario, murmuró con un suave acento alemán. No debería ser capaz de detectar los compuestos en esta fase, a menos que... Silencio, ordenó Mark, entregando al sospechoso a los agentes que llegaban, antes de seguir la señal de Rex, que tiraba con insistencia en la dirección por la que Voz había huido. Aunque la propia Voz había escapado, la operación no podía considerarse un fracaso. Los sospechosos capturados proporcionaron información de inteligencia de valor incalculable, y los documentos incautados revelaron una red mucho más extensa de lo que se sospechaba. Un consorcio de científicos renegados e intereses corporativos que colaboraban en una biotecnología que cruzaba fronteras éticas y legales en múltiples frentes. Y lo que era más importante, recuperaron un ordenador portátil
con comunicaciones que hacían referencia a nuevos envíos planeados a través de distintos aeropuertos del país, lo que sugería que lo que Rex había descubierto era apenas un hilo en una vasta telaraña de contrabando y experimentación biotecnológica ilegal. Mientras Mark revisaba estos hallazgos con el grupo de trabajo conjunto que se había formado en torno al caso, se dio cuenta de que él y Rex se habían topado con algo que probablemente redefiniría sus carreras para siempre. «Tenemos que encontrarla», dijo Reis, observando las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel que mostraban a Booth desapareciendo en un vehículo no identificado. Es solo un eslabón en la cadena, pero uno crucial, sobre todo si lleva consigo muestras activas de los compuestos. «Rex puede encontrarla», afirmó Mark con una confianza que lo sorprendió incluso a él mismo. «Si todavía está en la región con esas muestras, él la rastreará». Algo en la singular determinación de su compañero, a lo largo de este extraordinario caso, había solidificado una certeza en Mark. Habían empezado algo que ahora debían terminar, sin importar a dónde los llevara. Tras 18 extenuantes horas, el interrogatorio de los sospechosos capturados arrojó información crítica. La figura de autoridad no identificada resultó ser el doctor Anton Mercer, un brillante neurobiólogo, al que se había dado por muerto 3 años antes, tras una controvertida investigación sobre ética en la investigación. Su aparente resurrección y su conexión con la operación de contrabando provocaron una onda de choque en la comunidad científica y en las agencias federales. Y lo que fue más revelador, finalmente confesó la ubicación del centro de investigación principal, un complejo disfrazado de centro de investigación agrícola a 30 kilómetros de la ciudad, enclavado en un denso bosque que le proporcionaba tanto camuflaje natural como aislamiento de vecinos curiosos. «No comprenden lo que están interrumpiendo», dijo Mercer durante su interrogatorio, con el tono de un profesor decepcionado más que el de un criminal acorralado. «Estamos en la vanguardia de una revolución neurocientífica. Lo que ustedes llaman un arma es, en realidad, la clave para la siguiente etapa de la evolución humana. Lo que hacía que la instalación fuera particularmente peligrosa, según el reticente testimonio del Dr. Mercer, era el avanzado estado de su investigación. Los compuestos hallados en la maleta del aeropuerto representaban solo la fase de transporte. En la propia instalación, supuestamente habían logrado crear agentes neurológicos plenamente funcionales, capaces de alterar funciones cerebrales específicas sin ser detectados. Teóricamente, estos agentes podrían ser desplegados a través de los sistemas de suministro de agua o de ventilación, provocando efectos que iban desde un aumento de la sugestionabilidad hasta la modificación completa del comportamiento en la población expuesta. Las implicaciones para la seguridad nacional, la salud pública e incluso el concepto fundamental del libre albedrío eran estremecedoras. «Realmente cree que está haciendo algo beneficioso», comentó la psicóloga forense asignada para evaluar a Mercer. «Eso es lo que hace que gente como él sea tan peligrosa». En su mente, el cachorro y cualquier otro sujeto de prueba eran sacrificios necesarios para un bien mayor. El grupo de trabajo conjunto se preparó para una operación cuidadosamente coordinada en la instalación, pero se enfrentaba a un desafío único. Los compuestos que buscaban podrían estar ocultos de formas que los equipos de detección convencionales no podrían identificar. Y fue aquí donde Rex volvió a ser indispensable. Habiendo demostrado una capacidad insólita para detectar esas firmas bioquímicas específicas en el aeropuerto, representaba la mejor esperanza para localizar laboratorios o áreas de almacenamiento ocultas dentro del complejo. Mark dudó inicialmente cuando el agente Reis solicitó su participación. Aquel nivel de operación táctica de alto riesgo excedía con creces su jurisdicción habitual, pero lo que estaba en juego era demasiado para negarse. «No te pido que lideres el asalto, Daniels», le explicó Reis mientras revisaban los planos. «Necesitamos las habilidades únicas de Rex para encontrar lo que buscamos una vez dentro.
Irás acompañado por operadores tácticos en todo momento. Mark pasó un día tenso preparando a Rex, sometiéndolo a ejercicios de entrenamiento especializados diseñados para simular el entorno de la instalación mientras reforzaba sus habilidades de detección. Trabajando con los analistas químicos, expusieron a Rex a muestras diluidas de los compuestos recuperados de la maleta, fortaleciendo su capacidad para identificar esos olores específicos, incluso cuando estaban enmascarados por otros productos químicos. Durante estos preparativos, Mark notó un cambio sutil en el comportamiento de Rex, una nueva intensidad y un propósito que trascendía su trabajo anterior. Era como si el perro, de alguna manera, comprendiera la importancia de lo que estaban enfrentando, aunque Mark sabía que probablemente solo era su propia ansiedad proyectada en su compañero. Es como si estuviera hecho para esto, comentó una de las expertas en bioquímica, observando a Rex identificar con precisión muestras cada vez más diluidas. Su sensibilidad a estos compuestos es asombrosa, incluso para un perro de detección entrenado. La noche anterior a la operación, Mark no pudo dormir, su mente repasando todas las formas en que la misión podría salir mal. Se sentó junto a la cama de Rex en sus alojamientos temporales, pasando los dedos por el pelaje del perro, como había hecho innumerables veces. «Estamos lejos de la cinta de equipajes, ¿verdad, amigo?», murmuró, tratando de reconciliar la vida rutinaria que llevaban apenas unos días atrás con la operación de alto riesgo que ahora enfrentaban. Rex respondió con un leve gemido y apoyó la cabeza en la rodilla de Mark. Un gesto de solidaridad que, de alguna manera, comunicaba más claramente que cualquier palabra que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Por la mañana, el grupo de trabajo se reunió para una última sesión informativa. Estudiaron meticulosamente los mapas de la instalación, memorizaron los puntos de entrada y salida, y asignaron responsabilidades. A Mark y a Rex se les asignó oficialmente al segundo equipo de entrada, programado para moverse tan pronto como el perímetro estuviera asegurado. «Tenemos razones para creer que Boz podría estar en esta instalación», informó Reis al grupo. «Nuestras fuentes indican que ha habido un movimiento significativo en la propiedad en las últimas 12 horas, consistente con una posible evacuación o destrucción de pruebas. Tenemos que actuar con rapidez». Mientras los agentes realizaban sus últimas comprobaciones de equipo, Mark se percató de lo diferente que parecía Rex. No estaba ansioso ni estresado, sino concentrado y resuelto de una manera que rara vez había visto antes. El perro permaneció sentado pacientemente mientras le colocaban su propio equipo de protección, botas especializadas para proteger sus patas de riesgos químicos y un chaleco ligero. «¿Listo para esto, compañero?», preguntó Mark en voz baja, ajustándose su propio chaleco antibalas. Rex lo miró con unos ojos que parecían entender exactamente lo que estaba en juego. Y por primera vez, desde que todo aquello había comenzado, Mark sintió la certeza absoluta de que, sin importar lo que encontraran en esa instalación, él y Rex estaban exactamente donde debían estar. El amanecer despuntaba sobre el centro de operaciones tácticas, establecido a 2 kilómetros del objetivo, donde docenas de agentes se preparaban para la incursión. Mark y Rex, asignados al segundo equipo de entrada, tenían la tarea de desplegarse una vez que el perímetro estuviera asegurado para buscar laboratorios y áreas de almacenamiento ocultas. Mark se sentía extrañamente tranquilo mientras se ponía el equipo táctico. El peso del chaleco, el auricular y el equipo de protección química le resultaba desconocido después de años con un uniforme estándar, pero el sentido de propósito que le infundía era clarificador. Rex, equipado con sus propias botas y chaleco, permanecía alerta a su lado, imperturbable. «Última comprobación de comunicaciones», anunció el líder del equipo. «Todas las unidades, informen». Uno a uno, los líderes de equipo confirmaron su estado. Cuando le llegó el turno a Mark, simplemente dijo: «Unidad K9, lista». Las palabras sonaron extrañas en sus propios oídos. Después de años de rutina,
estaba a punto de participar en una operación de alto riesgo con implicaciones para la seguridad nacional. La operación comenzó con precisión a las 6 en punto. El primer equipo irrumpió en la entrada principal, neutralizando simultáneamente los sistemas de seguridad y comunicaciones. Mark escuchaba el desarrollo a través de su auricular, con la mano apoyada en el lomo de Rex mientras esperaban la señal. Los informes iniciales eran prometedores. Resistencia mínima, varios investigadores detenidos sin incidentes, y el perímetro asegurado en 12 minutos. Cuando el líder del equipo dio la señal, Mark y Rex se movieron rápidamente hacia el edificio principal, una estructura de apariencia engañosamente común que podría pasar por un centro de investigación agrícola legítimo. Mantén el canal abierto y no te separes del operador Johnson, le instruyó Reis por el comunicador. Dentro, la fachada de normalidad se desvaneció rápidamente para dar paso a algo mucho más siniestro. Los laboratorios principales contenían equipos estándar, pero Rex comenzó a mostrar un comportamiento de alerta de inmediato, tirando de Mark hacia lo que parecía ser una pared sólida en la parte trasera del invernadero principal. Confiando en los instintos de su compañero, Mark hizo una seña al equipo táctico, que rápidamente identificó una entrada oculta que conducía a un nivel subterráneo que no aparecía en ninguno de los planos oficiales. Al descender a ese dominio oculto, la temperatura bajó notablemente y el olor estéril a desinfectante llenó el aire, un crudo contraste con los aromas terrosos de la operación agrícola de arriba. «Dios mío», susurró Johnson al lado de Mark. «Han construido un complejo entero bajo nuestras narices». Lo que descubrieron superó sus peores expectativas. Además de equipos sofisticados y existencias de compuestos similares a los encontrados en el aeropuerto, hallaron hileras de jaulas que contenían docenas de animales, en su mayoría cachorros de cánidos y primates, claramente utilizados como sujetos de prueba. Muchos mostraban signos de angustia neurológica, confirmando la espantosa realidad de la operación. Rex se agitó visiblemente al ver a esas criaturas, una reacción tan profunda que Mark temió por un momento que perdiera su disciplina. En cambio, el perro canalizó esa respuesta en un esfuerzo de búsqueda aún más determinado, guiando al equipo a través de un laberinto de cámaras hasta el núcleo de la instalación. Una sala sellada que contenía servidores informáticos y lo que parecía ser la base de datos central de la investigación. «Esto supera cualquier cosa que haya visto», comentó uno de los especialistas en bioterrorismo que se había unido al equipo, examinando los datos en los monitores. Estaban manipulando la química cerebral de una manera que teóricamente debería ser imposible a estas alturas. Mientras los especialistas en rescate animal evaluaban a las criaturas y otros agentes documentaban las condiciones, Rex comenzó a ladrar con urgencia, tirando de Mark hacia una puerta que habían pasado por alto. Cuando el equipo táctico la abrió, se encontraron con un laboratorio aún más sofisticado, que contenía lo que parecía ser una instalación de producción a pequeña escala, claramente diseñada para fabricar los compuestos neurológicos en grandes cantidades. La operación arrojó mucho más de lo que el grupo de trabajo había esperado. No solo pruebas físicas de experimentación biotecnológica ilegal y crueldad animal, sino también registros digitales exhaustivos que detallaban toda la operación. Los servidores contenían datos de investigación, registros de comunicaciones, transacciones financieras y, lo más crucial, una lista de individuos y organizaciones implicados en la financiación y dirección del proyecto. Esta lista incluía nombres que enviaron una onda expansiva a través de los más altos niveles del gobierno y la industria, prominentes líderes empresariales, investigadores de prestigiosas instituciones y, lo más alarmante, varios individuos con conexiones con servicios de inteligencia extranjeros. Mientras el equipo forense documentaba y preparaba meticulosamente las pruebas para su transporte, Mark observaba a Rex, que recibía merecidos elogios de veteranos agentes federales. Ahora, todos contemplaban al perro de seguridad del aeropuerto
con un respeto recién descubierto. Lo que había comenzado como la inexplicable reacción de Rex ante una sola maleta, había desenmascarado una conspiración cuyas implicaciones resonarían en los círculos científicos, corporativos y geopolíticos durante años. Solo hay un problema, mencionó Reis mientras recorrían el complejo por segunda vez. Ni rastro de Lena Voz. Y según estos registros, se fue con muestras del compuesto más avanzado solo 2 horas antes de nuestra llegada. Mark y Rex intercambiaron una mirada, comprendiendo de alguna manera que su misión aún no había terminado. Habían encontrado la fábrica, pero el producto más peligroso estaba ahora en movimiento, representando una amenaza que solo Rex parecía excepcionalmente cualificado para rastrear. La euforia del éxito se desvaneció rápidamente, dando paso a una sombría realidad cuando el grupo de trabajo confirmó su peor temor. Lena Voz seguía desaparecida. Y, de acuerdo con los registros de la instalación, se había marchado apenas unas horas antes de la redada, llevándose muestras de los compuestos más avanzados y datos de la investigación. El momento sugería una filtración en alguna parte del equipo, aunque identificar la fuente sería una investigación aparte. Lo más urgente era localizar a Voz antes de que pudiera entregar esos materiales al siguiente eslabón de esa oscura cadena, lo que podría permitir que la operación resurgiera en otro lugar con mínimas interrupciones. Probablemente ya ha cruzado la frontera estatal, argumentó uno de los agentes durante la reunión de emergencia. Deberíamos alertar a todos los aeropuertos, estaciones de tren y puestos fronterizos con su descripción. ¿Y si tiene un pasaporte falso?, replicó otro. Necesitamos rastrear registros financieros, movimientos de su teléfono, cualquier cosa que pueda darnos una pista. Los comandantes de las agencias conjuntas se reunieron en una sesión estratégica de emergencia, donde la discusión se centró en tácticas convencionales de persecución, alertas fronterizas, vigilancia de transportes, rastreo financiero. Mark escuchaba en silencio, cada vez más convencido de que esos métodos, aunque necesarios, podrían resultar insuficientes contra un adversario que había demostrado una previsión y adaptabilidad notables. Cuando hubo una pausa en la planificación, carraspeó y habló. Su voz sonó firme, a pesar de la incomodidad que sentía al dirigirse a aquel grupo de altos mandos. Voz no solo lleva datos de investigación, tiene muestras físicas de los compuestos, dijo. Rex puede detectar esos compuestos en concentraciones muy por debajo de lo que cualquier sensor mecánico puede registrar. Si todavía está en la región, él puede encontrarla. Su propuesta fue recibida con escepticismo inicial en algunos sectores. Desplegar recursos críticos basándose en las capacidades olfativas de un perro parecía un recurso desesperado en comparación con la sofisticada tecnología de vigilancia y las redes de inteligencia. Pero la agente Reis, que había presenciado de primera mano el extraordinario desempeño de Rex, apoyó la evaluación de Mark. Los compuestos tienen una firma bioquímica única, para la cual nuestros métodos de detección estándar no están calibrados, explicó. Rex ha demostrado una capacidad consistente para identificarlos, incluso cuando se han enmascarado deliberadamente. Si Voz lleva las muestras, como creemos, él representa nuestra mejor oportunidad para rastrearla sobre el terreno. Tras una tensa deliberación, el grupo de trabajo autorizó una operación de búsqueda especializada con Rex como pieza central. La logística resultó ser un desafío. Cómo aprovechar las notables pero limitadas en alcance capacidades de rastreo de un perro en una búsqueda que podría abarcar cientos de kilómetros cuadrados. La solución llegó a través de una ingeniosa integración de tecnología y las habilidades innatas de Rex. La vigilancia con helicópteros identificó posibles escondites en un radio de 80 kilómetros desde la instalación. Edificios abandonados, cabañas remotas, moteles registrados bajo nombres que coincidían con posibles alias de las comunicaciones de voz. Estos lugares se convirtieron en el foco de búsquedas dirigidas,
con Rex siendo transportado rápidamente entre ellos para realizar inspecciones olfativas, multiplicando así su rango de acción mediante un despliegue estratégico. Estamos creando una red de búsqueda con Rex como nuestro sensor móvil, explicó el coordinador táctico. Si está usando cualquiera de estos lugares como punto de apoyo, la encontraremos. Durante 3 días extenuantes, Mark y Rex trabajaron sin descanso, aprovechando breves momentos de sueño durante los traslados entre localizaciones. El desgaste era visible en ambos. El rostro de Mark, cada vez más marcado por la fatiga. La energía habitualmente ilimitada de Rex, ligeramente mermada. Pero ninguno mostraba la menor intención de detener la búsqueda. En la tarde del tercer día, en un almacén aparentemente común a las afueras de un pequeño pueblo, a 30 kilómetros del complejo de investigación, el comportamiento de Rex cambió de forma abrupta. La vigilancia casual que había mantenido durante docenas de búsquedas anteriores se transformó en el foco intenso que Mark reconoció del aeropuerto. Sin ninguna orden formal, Rex tiró con urgencia hacia un módulo específico, con todo el cuerpo vibrando de certeza. «Alerta positiva», informó Mark por la radio, manteniendo la voz baja a pesar de la adrenalina que recorría sus venas. Módulo 17. Rex está extremadamente concentrado. Solicito apoyo táctico inmediato. El equipo táctico tomó posiciones con una eficiencia metódica, mientras Mark mantenía a Rex a una distancia segura. Cuando irrumpieron en el almacén, lo encontraron desprovisto de presencia humana, pero con claras evidencias de haber sido ocupado recientemente. Envoltorios de comida, una zona de descanso improvisada y, lo más significativo, un ordenador portátil conectado a una pequeña unidad de refrigeración, diseñada para transportar muestras biológicas. El portátil aún estaba caliente. La pantalla mostraba una transferencia de archivos interrumpida, lo que sugería que Boz se había marchado apenas unos minutos antes. Más preocupante era la unidad de refrigeración, que ahora estaba vacía. Su contenido, presumiblemente, se lo había llevado Boz en su huida. La agitación de Rex crecía a medida que procesaba las firmas olfativas concentradas en el espacio cerrado. Mark comprendió que habían entrado en la fase más peligrosa de la caza. Estaban tan cerca que Boz probablemente ya sabía que la perseguían, lo que la convertía en un animal acorralado y más peligroso que nunca. No puede haber ido muy lejos a pie, observó Reis, examinando la zona. Y según la seguridad del complejo, ningún vehículo ha entrado o salido en los últimos 30 minutos. Sigue aquí, coincidió Mark, observando a Rex, cuyo comportamiento indicaba que el rastro seguía siendo fuerte en algún lugar cercano. Cuando el equipo táctico amplió su búsqueda a los almacenes vecinos, descubrieron algo aún más alarmante. Una pequeña estación de trabajo improvisada, donde Boz aparentemente había transferido los compuestos a un dispositivo de dispersión en aerosol, convirtiendo un agente experimental en un arma lista para ser utilizada. El dispositivo en sí no estaba. Presumiblemente se lo había llevado Boz en su escape. Esto acaba de convertirse en una amenaza activa, declaró el comandante del grupo de trabajo, con el rostro sombrío. Ahora tiene un mecanismo de dispersión. No solo muestras. Si libera esos compuestos en un espacio público. Mark observó a Rex, que seguía tirando en una dirección específica, ignorando a los técnicos forenses que ahora examinaban el almacén. Sigue el rastro, dijo Mark con una certeza creciente. Todavía puede encontrarla. Reis miró a Mark y luego al comandante, y tomó una decisión. Seguiremos al perro. ¡Ahora! Activó su radio, organizando rápidamente equipos para seguir a Rex mientras otros continuaban asegurando el área. Mientras Mark y Rex tomaban la delantera, el camino familiar de su rutina en el aeropuerto parecía ahora un recuerdo lejano. El perro detector de contrabando y su adiestrador se habían convertido en el epicentro de una operación de seguridad nacional de alta prioridad, persiguiendo a alguien capaz de infligir un daño de escala inimaginable. Y sin embargo, mientras Rex avanzaba con un propósito inquebrantable, Mark sintió la extraña sensación de que, de alguna manera,
Era para esto para lo que se habían entrenado todo el tiempo, sin siquiera saberlo. La determinación de Rex resultó implacable mientras guiaba a Mark y a una pequeña unidad táctica lejos del almacén, siguiendo un rastro olfativo cada vez más fresco. La ruta sugería que Boz iba a pie, probablemente tras haber abandonado su vehículo para evitar los sistemas de reconocimiento de matrículas. El rastro los llevó a una zona industrial dominada por fábricas cerradas, víctimas de los cambios económicos que habían dejado esta zona manufacturera, antes próspera, en gran parte abandonada. El ritmo de Rex se aceleró. Su lenguaje corporal comunicaba una certeza inconfundible de que estaban acortando la distancia con su objetivo. Cuando finalmente se detuvo, temblando de tensión frente a un edificio en ruinas que ostentaba el logotipo descolorido de una compañía farmacéutica extinta, el simbolismo del lugar no pasó desapercibido para nadie. Nordica Pharma, murmuró uno de los agentes. Cerró hace 8 años, cuando los compró Helix. Encaja perfectamente. Las imágenes térmicas de un dron de vigilancia confirmaron movimiento dentro de la instalación. Múltiples firmas de calor sugerían que Boz no estaba sola. Esto coincidía con la información extraída del portátil recuperado, que indicaba que estaba coordinando una entrega a compradores internacionales, probablemente representantes de un programa extranjero de armas biológicas que buscaban adquirir la investigación. El equipo de respuesta táctica completo todavía estaba a 15 minutos de distancia, movilizándose con el equipo especializado necesario para posibles riesgos bioquímicos. La agente Reis se enfrentaba a una decisión crítica: esperar al refuerzo completo, permitiendo potencialmente que la entrega se llevara a cabo, o proceder con el personal limitado del que disponían. Tras un tenso intercambio por radio con sus superiores, tomó una decisión. Establecerían un perímetro y recopilarían información, pero evitarían el enfrentamiento hasta la llegada de los refuerzos. Cubrid todos los puntos de entrada, pero mantened la distancia, ordenó. No sabemos qué tipo de sensores pueden tener, y no queremos que sepan que estamos aquí. El plan se desmoronó minutos después, cuando Rex se tensó de repente, con la atención fija en una entrada lateral que no habían visto, donde las imágenes térmicas mostraban ahora una firma de calor acercándose. Mark comprendió las implicaciones de inmediato. Alguien se preparaba para salir del edificio, posiblemente un explorador, para asegurarse de que la zona estaba despejada para que el grupo principal se marchara con las muestras. Sin tiempo para consultar con el equipo táctico, Mark tomó una decisión en una fracción de segundo, maniobrando con Rex hasta una posición oculta cerca de la salida. Su plan era simplemente observar e informar, pero cuando la puerta chirrió al abrirse, revelando a la propia Lena Boz, que sostenía un maletín de transporte especializado y escrutaba los alrededores con evidente ansiedad, la dinámica cambió en un instante. Lo que siguió se desarrolló con la intensidad caótica de las operaciones reales, para las que ningún entrenamiento puede prepararte por completo. Boz los vio, a pesar de su ocultación, y de inmediato retrocedió hacia el interior, gritando alertas a sus compañeros. Mark comunicó su situación por radio a la agente Reis mientras la perseguía con Rex, sabiendo que permitir que Boz se reuniera con sus socios probablemente conduciría a la destrucción de pruebas, o, peor aún, a una situación de rehenes, si se sentían acorralados. Al entrar en el edificio, el familiar diseño industrial dio paso a una configuración de laboratorio improvisada, en lo que antes era el departamento de control de calidad de la instalación. 3 hombres con equipo de protección rodeaban una unidad de contención portátil, su atención ahora dividida entre su trabajo y la repentina intrusión. «¡Seguridad interna, quietos!», gritó Mark, con su arma de servicio en la mano mientras Rex se mantenía perfectamente a su lado, gruñendo en voz baja pero controlada. «Manos donde pueda verlas». El tenso enfrentamiento que siguió llevó el entrenamiento de Mark hasta sus límites. Con el arma desenfundada,
pero con Rex aún respondiendo perfectamente a órdenes sutiles, logró contener precariamente a los ocupantes de la sala. Mientras los refuerzos corrían hacia su posición, Voz intentó una manipulación psicológica, explicando con una extraña calma en su voz que los compuestos que habían desarrollado representaban el futuro de la mejora cognitiva, no armas, que los gobiernos simplemente carecían de la visión para entender cómo su trabajo podría transformar positivamente a la humanidad. Su perro percibió algo especial en nuestro trabajo, le dijo a Mark, con la mirada alternando entre él y Rex. Más especial de lo que imagina. No solo detectó los compuestos, respondió a ellos. Pregúntese por qué. La implicación flotó en el aire, una sugerencia perturbadora de que tal vez las extraordinarias capacidades de Rex a lo largo de este caso no eran del todo naturales, que generaciones anteriores de la investigación ya podrían haberse filtrado al mundo de maneras que nadie había reconocido. No me interesan sus teorías, respondió Mark con firmeza, manteniendo el arma apuntada mientras escuchaba el sonido de botas tácticas acercándose por el pasillo. Deje el maletín en el suelo, ahora. Voz sonrió levemente, un gesto que no alcanzó a sus ojos. Los compuestos no son armas, agente Daniels. Son llaves. Llaves para desbloquear la siguiente etapa de la evolución para especies seleccionadas. Su compañero es la prueba viviente de ello. Antes de que Mark pudiera procesar por completo el significado de sus palabras, uno de los hombres arrojó de repente un pequeño dispositivo al suelo, no un arma, sino algo que de inmediato comenzó a emitir una densa niebla. Instintivamente, Mark se colocó la máscara de protección, una precaución que el equipo de biocontención había insistido en que llevara, pero su corazón se encogió al pensar en Rex expuesto a lo que fuera que se estaba liberando. Equipo táctico. Posible agente biológico liberado, gritó por su radio, mientras intentaba simultáneamente mantener a los sospechosos a raya y comprobar el estado de su compañero. Para su sorpresa, Rex parecía completamente indiferente al gas, manteniendo su postura vigilante, sin signos de angustia. El caos subsiguiente se disipó con la misma rapidez, con la llegada del equipo táctico completo, que aseguró la sala con una eficiencia metódica. Voz y sus socios habían sido reducidos y asegurados. El maletín, con sus preciosas y peligrosas muestras, fue incautado intacto. Solo cuando el aire se despejó y los técnicos, enfundados en trajes de protección total, declararon la zona segura, Mark bajó por fin su arma. El pulso todavía le martilleaba en las sienes, acelerado por la adrenalina. Debería haberle afectado, dijo uno de los técnicos, examinando a Rex con evidente asombro. Se trata de uno de los compuestos neurológicos. No es letal, pero debería haber provocado, como mínimo, una desorientación temporal en cualquier mamífero. Es como si fuera inmune. Mark miró a su compañero, recordando las enigmáticas palabras de Voz sobre la singular respuesta de Rex a los compuestos. Mientras los sospechosos eran escoltados fuera y el maletín con los agentes neurológicos se embalaba cuidadosamente para su transporte, una sensación comenzó a crecer en la mente de Mark. Esta historia ocultaba mucho más de lo que se había revelado. La conexión entre Rex y las sustancias que detectaba con tanta precisión no parecía una simple coincidencia. Había algo más profundo que apenas empezaba a vislumbrar. El equipo táctico aseguró el laboratorio improvisado con una eficiencia metódica. Cada sospechoso fue aislado con cuidado y los materiales biológicos contenidos por especialistas. Mientras se llevaban a Voz, esposado, su última mirada hacia Rex contenía una inquietante mezcla de curiosidad científica y algo que rayaba en el reconocimiento, como si compartieran un secreto que nadie más conocía. Mark desestimó sus comentarios como meras tácticas psicológicas, centrándose en cambio en que el veterinario de campo examinara a Rex para descartar cualquier posible exposición. El perro parecía perfectamente sano. Su comportamiento había vuelto a la normalidad en cuanto los sospechosos abandonaron la escena, pero Mark no lograba sacudirse la inquietud que las palabras de Voz habían sembrado en él.
Necesita más pruebas, insistió el veterinario, observando los resultados preliminares en su tableta. La forma en que resistió los efectos de ese agente neurológico no es normal. Cualquier otro perro habría mostrado al menos síntomas leves. En los días siguientes, Mark y Rex fueron asignados temporalmente al centro de mando de la agencia conjunta, establecido para procesar la montaña de inteligencia recopilada en la operación. La investigación se expandió exponencialmente, revelando conexiones con corporaciones farmacéuticas, instituciones de investigación e incluso contratistas del gobierno. Mark observaba el proceso desde una perspectiva única. Seguía involucrado por la importancia de Rex como el único detector fiable de esos compuestos, pero a la vez se mantenía al margen del análisis de alto nivel que ahora dominaba la operación. Esta posición liminal le otorgó una visión que, de otro modo, habría permanecido oculta para un solo investigador. He notado algo extraño en los informes veterinarios, comentó una especialista forense, acercándose a la mesa donde Mark revisaba documentos. Tu compañero tiene marcadores genéticos que no deberían estar ahí. Es casi como si... El gran avance llegó durante una reunión informativa de rutina, cuando un analista junior estableció una conexión entre los nombres en clave de los documentos de financiación de la instalación y un programa militar clasificado que había comenzado 15 años atrás. Dicho programa, denominado Proyecto de Función Cognitiva Canina Mejorada, supuestamente había sido clausurado después de que las pruebas iniciales mostraran un éxito limitado, y sus fondos se habían desviado a otras investigaciones. Sin embargo, la evidencia ahora sugería que, en lugar de terminar, el proyecto simplemente se había vuelto clandestino, continuando bajo financiación privada con muchos de los mismos investigadores, quienes ahora operaban sin la supervisión ni las restricciones éticas del gobierno. El objetivo original, crear perros de trabajo con capacidades sensoriales y cognitivas mejoradas para aplicaciones militares y de seguridad, había evolucionado hacia algo mucho más ambicioso y perturbador. ¿Estás diciendo que Rex podría ser un producto de este programa?, preguntó Mark al analista, sintiendo una punzada de incomodidad ante la idea de que se refirieran a su compañero como un producto. No directamente, explicó el analista. Pero mira estas secuencias de marcadores genéticos. Están presentes en el ADN de Rex, según los análisis realizados tras su exposición al agente, y coinciden exactamente con los marcadores que se estaban desarrollando en el programa original. Mark solicitó acceso a los archivos clasificados del programa militar, un proceso que requería autorizaciones excepcionales, pero que finalmente le fue concedido debido al papel central de Rex en el caso. Lo que descubrió le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda, a pesar de la temperatura controlada del centro de mando. El programa había desarrollado compuestos en una fase inicial diseñados para potenciar regiones específicas del cerebro canino, particularmente las que rigen la detección de olores y el reconocimiento de patrones. Y lo que era más significativo, el programa había establecido líneas de cría específicamente seleccionadas por su receptividad genética a estas mejoras. La documentación incluía fotografías y números de identificación de los sujetos de prueba originales y, entre ellos, inconfundible, había un pastor alemán con la distintiva mancha blanca en el pecho que Rex llevaba desde su nacimiento. No es una coincidencia, ¿verdad?, preguntó Mark al científico principal, ahora asignado para analizar las conexiones. Que Rex fuera asignado a la seguridad del aeropuerto, justo donde se estaban contrabandeando estos compuestos. El científico negó lentamente con la cabeza. Estamos investigando esa posibilidad. Parece que alguien con conocimiento tanto del programa original como de la operación de contrabando actual pudo haber colocado deliberadamente a los descendientes de los sujetos de prueba en posiciones donde pudieran interceptar los materiales. Una póliza de seguro biológica, por así decirlo. Las implicaciones cayeron en cascada sobre la conciencia de Mark, como fichas de dominó derribándose una tras otra. Rex no era un simple perro policía que, por casualidad,
había detectado algo inusual. Estaba biológicamente conectado al mismo programa que, con el tiempo, había dado lugar a la investigación ilegal que llevaban a cabo. Sus extraordinarias capacidades a lo largo del caso no eran una coincidencia. Eran el resultado de modificaciones genéticas heredadas, diseñadas específicamente para responder a la clase exacta de compuestos que estaban siendo contrabandeados. Eso explicaba por qué Rex había reaccionado de forma tan singular ante el maletín, cuando otros perros de detección lo habrían pasado por alto por completo. En un sentido muy real, enfrentaba el legado de sus propios orígenes biológicos. Mientras Mark asimilaba esta revelación, la relación con su compañero de 5 años apareció de repente bajo una luz completamente nueva, cargada de complejidades y cuestiones éticas que nunca imaginó que tendría que afrontar. Entonces, ¿qué es él? ¿Modificado genéticamente? Preguntó finalmente, su voz más baja de lo que pretendía. No exactamente, respondió el científico. Rex no fue modificado directamente. Heredó rasgos genéticos específicos, que fueron seleccionados y reforzados a través de una cría dirigida. Piénselo como una versión acelerada y más enfocada de cómo los humanos hemos creado diferentes razas de perros para habilidades específicas a lo largo de los siglos. La diferencia es que los científicos sabían exactamente qué genes buscar para potenciar ciertas capacidades, en particular las relacionadas con la detección de ciertos compuestos químicos. Por la noche, solo en su alojamiento temporal, con Rex durmiendo plácidamente en la alfombra junto a la cama, Mark reflexionó sobre las implicaciones de lo que habían descubierto. Su compañero de confianza, el perro que consideraba completamente normal, salvo por su excelente entrenamiento e inteligencia natural, portaba un legado genético, deliberadamente creado como parte de un programa militar secreto. Y sin embargo, observando a Rex ahora, el ligero movimiento de sus patas mientras soñaba, el familiar subir y bajar de su respiración, Mark no veía más que al mismo compañero leal que había estado a su lado durante 5 años. Independientemente de las extraordinarias circunstancias de su linaje, Rex seguía siendo Rex, valiente, leal y, sobre todo, dedicado a su trabajo y a su compañero. Tras la operación, Mark se encontró en una encrucijada tanto profesional como personal. El grupo de trabajo se estaba formalizando como una unidad permanente, centrada en amenazas de seguridad biotecnológica, y la agente Reyes les ofreció a él y a Rex un puesto a nivel federal, mucho más allá de su anterior papel en la seguridad del aeropuerto. La oferta era tentadora: mayor autorización, más recursos y un trabajo que reconocía las extraordinarias capacidades que Rex había demostrado. Sin embargo, Mark dudaba. Pasaba largas noches en el alojamiento, observando a Rex dormir y contemplando cómo debería ser su futuro a la luz de todo lo que habían aprendido. «Realmente os quieren a los dos», comentó Rodríguez, que había sido asignada desde el aeropuerto para ayudar con las transiciones de personal. No todos los días un perro de seguridad aeroportuaria acaba desmantelando una conspiración internacional de bioarmas. Mark sonrió levemente, rascando distraídamente las orejas de Rex. No es solo eso. Lo quieren por lo que es, por lo que puede hacer, y no estoy seguro de que eso sea lo mejor para él. Rodríguez se encogió de hombros. A mí me parece el mismo perro de siempre, quizás un poco más engreído. Sonrió mientras Rex ladeaba la cabeza, como si realmente estuviera siguiendo la conversación. La pregunta es, ¿dónde puedes marcar una mayor diferencia? La decisión final cristalizó durante una sesión informativa, donde los analistas de inteligencia presentaron su evaluación de las amenazas actuales. Su conclusión era sombría. La red que habían desmantelado representaba solo una faceta de un panorama mucho más amplio de investigación y tráfico ilegal de biotecnología. Gran parte de este tráfico, probablemente, se movía a través de los centros de transporte, precisamente porque las medidas de seguridad convencionales no están calibradas para detectarlo. Mientras escuchaba,
Mark se dio cuenta de que su puesto aparentemente ordinario en el aeropuerto no era una asignación secundaria, sino potencialmente la primera línea de un dominio de seguridad emergente que muy pocos estaban equipados para abordar. Las capacidades sensoriales únicas de Rex, independientemente de sus controvertidos orígenes, lo convertían quizás en la contramedida más eficaz disponible contra esta clase de amenaza. ¿En qué piensas, Daniels?, preguntó Reyes, notando la expresión pensativa de Mark. ¿Aún considerando nuestra oferta? De hecho, respondió Mark, habiendo llegado finalmente a una decisión. Estoy pensando que quizás podamos ser más eficaces donde estábamos. Con algunas modificaciones. Mark solicitó una reunión privada con la cúpula del grupo de trabajo, donde presentó su decisión junto con una propuesta. Él y Rex regresarían a su puesto de seguridad en el aeropuerto, pero con un mandato ampliado y una estructura de apoyo que reconociera su función especializada. Servirían como una unidad de detección específicamente enfocada en identificar el posible contrabando de biotecnología, con canales de comunicación directa con el nuevo grupo de trabajo federal cuando fuera necesario. Este acuerdo aprovecharía sus capacidades únicas mientras mantenía su independencia operativa, permitiéndoles continuar el trabajo en el que habían demostrado ser tan eficaces, sin ser absorbidos por la burocracia de una agencia mayor, donde los talentos de Rex podrían ser diluidos o mal dirigidos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Reyes tras escuchar su propuesta. Podrías dirigir tu propio equipo aquí. Recursos ilimitados, autorización de alta seguridad, la oportunidad de marcar la diferencia a escala nacional. Estamos marcando la diferencia donde estamos, respondió Mark, sorprendido por su propia convicción. El aeropuerto es por donde estas cosas entran al país. Es donde Rex detectó la primera muestra, donde todo empezó. Es donde tenemos que estar. El primer día de vuelta en el aeropuerto, las cosas parecían, en apariencia, iguales. Las mismas terminales abarrotadas, los mismos controles de seguridad, el mismo patrón rítmico de vuelos que llegaban y partían. Sin embargo, para Mark, todo se sentía fundamentalmente diferente. Cada pasajero que pasaba, cada maleta que Rex inspeccionaba, existía ahora dentro de un marco de comprensión mucho más profundo. Observaba a su compañero moverse con el mismo enfoque profesional de siempre, pero ahora reconocía la extraordinaria confluencia de factores, algunos naturales, otros diseñados, que hacían a Rex singularmente adecuado para este papel, en este preciso momento de la historia. La revelación de sus orígenes no había disminuido su vínculo. Si acaso, había profundizado el aprecio de Mark por la dignidad y el propósito innatos del perro. «Bienvenidos de vuelta», lo saludó Chambers, ahora consciente del verdadero valor del equipo que supervisaba. «Hemos hecho algunos cambios por aquí mientras estabais fuera». Los cambios incluían un nuevo centro de operaciones dedicado a amenazas biológicas y químicas, equipos de detección más avanzados y, lo más significativo, un protocolo de comunicación directa con la recién formada unidad antiterrorista. Mark y Rex ya no eran simplemente guardias de seguridad de rutina. Ahora eran reconocidos como especialistas en un campo emergente, pioneros en una nueva frontera de la protección pública. Mientras completaban su primer recorrido por la terminal internacional, una sutil alerta de Rex atrajo la atención de Mark hacia un pasajero con un distintivo maletín de cámara de aluminio. Nada dramático, solo el ligero cambio de postura que Mark había aprendido a leer como un complejo lenguaje exclusivo de su asociación. El maletín resultó no contener nada más preocupante que especias exóticas sin declarar, pero el momento reforzó lo que Mark había llegado a entender a un nivel profundo: que la vigilancia cotidiana, mantenida día tras día por aquellos equipados para reconocer lo que otros pasarían por alto, representa su propio tipo de heroísmo. Mientras continuaban su patrulla por la bulliciosa terminal, Mark se dio cuenta de que él y Rex no solo habían encontrado su propósito,
sino también su hogar, no en las dramáticas operaciones de alto nivel de las últimas semanas, sino en el trabajo silencioso y constante de montar guardia en el umbral entre el mundo cotidiano y las extraordinarias amenazas que, ocasionalmente, buscan cruzarlo. Buen trabajo, socio, murmuró Mark, ajustando ligeramente la correa de Rex, mientras pasaban junto a una familia con niños que señalaban al perro con entusiasmo. Por un breve instante, reflexionó sobre todo lo que habían enfrentado y descubierto. Los secretos biotecnológicos, los orígenes genéticos especiales de Rex, los peligros que habían desmantelado. Pero al ver a los niños sonreír encantados a su compañero, Mark sonrió ante la sencillez de todo aquello. Para el mundo, solo eran un oficial y su perro de servicio haciendo su trabajo. Y quizás, pensó Mark mientras avanzaban hacia su siguiente ronda, esa era la belleza del asunto. El mundo nunca sabría lo cerca que había estado del desastre, ni cómo un perro en apariencia ordinario, aunque con algunas características extraordinarias, había marcado toda la diferencia. Rex no necesitaba reconocimientos ni medallas. Tenía su trabajo, su rutina y, lo más importante, a su compañero. Todo lo demás, los misterios genéticos, las conspiraciones internacionales, el futuro de tecnologías capaces de alterar la naturaleza misma de la cognición, podía esperar a otro día. Por ahora, solo existía la reconfortante familiaridad de la terminal del aeropuerto, el pulso incesante de los viajeros y la complicidad entre un hombre y su perro extraordinariamente común, montando guardia contra peligros que la mayoría ni siquiera podría imaginar, con una vigilancia que la mayoría jamás notaría. Y para Mark Daniels, mientras observaba a Rex caminar lealmente a su lado, todo se sentía justo como debía ser.